mayo. Bienvenidos a este encuentro que se llama Teología de la Liberación y Producciones Intelectuales, diálogos en contrapunto Brasil-Argentina. Bueno, este encuentro, nuestra intención es presentar dos libros, ¿no? Vamos a presentar dos libros y discutir también un poco, bueno, el marco intelectual en el cual se piensan estas obras, su pasado y su presente, ¿no? Para eso están nuestros invitados, a quienes les voy a ir dando la palabra. Antes que nada quería avisar dos cosas. Leandro García, que estaba viajando especialmente de Brasil para presentar su libro hoy, bueno, tuvo un problema personal, falleció su papá ayer, por ende no va a poder estar hoy con nosotros, pero Pía va a hablar sobre su obra, tiene una copia del libro y va a tratar de reponer de alguna manera todo eso que él había preparado especialmente para estar acá y lamentablemente, bueno, por estas cuestiones más que comprensibles no está aquí presente hoy. Y bueno, y lo otro que queríamos decir es que ustedes saben que hoy, sábado 14, hay movilizaciones, intervenciones, peñas, charlas, mateadas en todos los barrios, esquinas, plazas y espacios culturales del país. Nosotros como espacio cultural decidimos también encuadrar esta intervención, esta jornada dentro de todas esas acciones que, bueno, bajo el lema Cultura Alerta y bajo la consigna de que la cultura nacional se organiza para defender la posibilidad de seguir creciendo juntos. Así que bueno, esas dos cuestiones como avisos parroquiales antes de comenzar. Y darle la palabra a uno de nuestros invitados, a quienes agradecemos mucho por estar acá, por estar en este espacio, por estar discutiendo también sobre algo que en general no habíamos abordado todavía en la Casa de las Madres y que nos parece fundamental, nos parece central y quizás sea un disparador para seguir a futuro y que esperemos que sea posible eso el año que viene, poder seguir compartiendo estas instancias. Así que, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Rafael Villegas, que es psicólogo social y es miembro del colectivo de Teología de la Liberación Pitching Meise Hegel. ¿Lo dije bien? Muy bien, así que adelante, Rafael. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias, Pía. Tengo un doble agradecimiento. Primero, en el nombre del colectivo Teología de la Liberación Pitching Meise Hegel. Pitching Meise Hegel, para quienes no sabían o no lo saben, fue un sacerdote jesuita que trabajó en colaboración con Carlos Mujica, fue miembro de nuestro colectivo y para nosotros es un gran referente con el cual hemos trabajado mucho tiempo y nos ha dejado grandes enseñanzas en su ejemplo de vida, ¿no? En primer lugar, como colectivo de la Liberación, quiero agradecerte porque nos has brindado la posibilidad de comentar tu libro, de enriquecer tu libro, y en lo personal también porque esta suerte de contrapunto entre cultura, literatura brasileña y teología son como dos variables que a mí me anudan desde muy pequeño, y sencillamente porque mi mamá fue profesora de portugués, era profesora de portugués, y yo desde muy chico transitaba por el Centro de Estudios Brasileños, así que ya a los 7 o 8 años conocía algo sobre literatura brasileña. Recuerdo a los 7 o 8 años haber leído Teresa Batista, Cansada de Guerra, de Jorge Amado, Los Esposos Malas, poesía de Goncalves, Silva, y después experiencias que también hice como militante cristiano en el IST, en el campamento Nueva Primavera. De manera que para mí me resultó muy tierno y con una suerte de reencuentro con ese núcleo fundante que está anudado desde la teología de la liberación al pensamiento brasileño, sencillamente porque Brasil ha sido como el corazón, ¿no? Desde donde irradió una nueva forma de ser sujeto desde una mirada de fe y desde la mirada política que la teología de la liberación plantea.
Pia nos trae una investigación excelente, un modo de ver, para los que transitamos hace muchas décadas dentro de la teología de la liberación y casi toda una vida dentro del cristianismo. Es un libro que nos trae un montón de información bibliográfica y documentada realmente de primer nivel. Los que por primera vez van a leer este libro se van a encontrar con mucha información muy precisa, momentos de análisis donde Pia pone la lupa con ojos microscópicos sobre el tránsito, el proceso de maduración que va haciendo la teología de la liberación en relación a su reencuentro con su esencia original, por así decir, y que lo puede poner en juego a partir de las condiciones sociológicas que se van dando en el continente y también las condiciones epistemológicas que bien señala Pia, señalando un gran autor, un teólogo evangélico como fue Silva Volcardi. Pia va a trabajar sobre tres ejes, sobre tres hipótesis que están interrelacionadas de manera muy íntima, que son la hipótesis de la teología de la liberación como el brazo ideológico de la intelectualidad católica de izquierda, a partir de categorías del pensamiento de Gramsci, en relación a esta guerra de posición, la transformación cultural. La otra hipótesis es la interrelación entre el intelectual orgánico y el intelectual tradicional. Y la tercera hipótesis sobre toda la trayectoria de Frei Beto y Pedro Casaldáliga en función de la puesta en juego de un proyecto político y pedagógico que va a anclar en las raíces propias no solamente de las enseñanzas de Jesús y de los evangelios, sino también desde las narrativas literarias, que me parece que ese es el gran aporte que trae Pia, porque cumple una función, reparadora, digamos, ¿no? De profundas fracturas que existen en el pensamiento, en la cultura, en donde la burguesía y el pensamiento burgués nos ha enseñado o nos ha hecho creer que la poesía y la literatura en última instancia es como una suerte de esmalte decorativo para hablar más lindo, o que la poesía y la literatura tienen como un valor casi masturbatorio, especulativo, precientífico, débil, como si no tuviera nada que ver con la política, con la ideología, y bien Pia lo trae como uno de los grandes referentes a Mikhail Bakhtin, otro de ellos también era Voloshinov, en donde ellos ponen en juego que la ideología se juega, creo que Voloshinov decía, es la arena de la lucha de clases, ¿no? Entonces a mí me parece que esto es importante, a mí, como ver de esta investigación, recuperar el valor político de la poesía, el valor político de las narraciones literarias y de cómo en la trayectoria, desde la propia autobiografía de Casaldáliga y en especial Frei Beto, ellos van pudiendo reconstruir la naturaleza del Jesús histórico, vamos a decir, ¿no? Porque los que somos cristianos nos preguntamos una y otra vez sobre el sentido, sobre la veracidad del Jesús histórico, y la verdad es que desde el punto de vista bibliográfico, arqueológico, si quieren, ontológico, no hay posibilidad de recuperar la identidad de Jesús desde los evangelios, como si los evangelios fueran una suerte de versión taquigráfica de los hechos sociales, ¿no? Y me parece muy importante esto, porque las novelas de Frei Beto y la poesía de Casaldáliga plantean como una metodología para recuperar al Cristo histórico, al Jesús histórico, desde la misma metodología que planteó Jesús, ¿no? Porque en los evangelios aparece, creo que en el evangelio de Lucas, una escena donde Jesús les pregunta a sus discípulos, les hace dos preguntas. ¿Qué dice la gente de mí? ¿No? Y después les hace a los discípulos la segunda pregunta, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿No? Dos preguntas que plantean dos marcos antropológicos para recuperar al Cristo histórico o al Jesús histórico. Primero es la incidencia que tiene el Jesús y la praxis de Jesús en el campo popular, en el pueblo, y después la pregunta comunitaria, porque no es una pregunta individual. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Entonces, a mí me parece muy importante esto, porque no existen las identidades ontológicas.
las identidades son relacionales. Es decir, uno no puede hablar de uno mismo si no se cuenta uno adentro de una historia. Uno, para saber cuál es la identidad de uno, tiene que contar una situación, tiene que nombrar a algún otro. De manera que la metodología que recupera Frei Betto, sus narrativas y la poesía de Pedro Casaldáliga apuntan a recuperar esta identidad del Cristo histórico a partir de la comunión, a partir de lo relacional, ¿no? Y esto me trae a la mente la figura esta de María Zambrano, que es una gran poeta española, ¿no? Cuando hace toda la crítica a la razón que tiene que ver con la razón dominadora, la razón occidental, y plantea como una nueva manera de ver el mundo a la razón poética, ¿no? Frente al logos apropiador, calculador y racionalizante, que piensa para dominar y no para saber en términos de saborear, ¿no? Conocer en términos de connacer, contemplar en términos de templarse con, ¿no? Y esto es lo importante, ¿no? Que la experiencia en particular de Frei Betto me parece conmovedora en los momentos en que él sufre la prisión, la tortura y el exilio. Él puede desde su vivencia recuperar la praxis de Jesús, ¿no? Desde su propia autobiografía, haciéndole lugar a esto que la razón occidental no siempre deja de lado, que son los sentimientos, las emociones, quizás la palabra sentipensante, racionalidad sentipensante es una buena categoría de Falsworth para pensar en esta dirección. Creo que la investigación de Pía es muy importante por el contexto latinoamericano también en el que estamos viviendo, y tomar como punto de partida Brasil, bueno, es fundamental para hacer una investigación sobre teología de la liberación. En primer lugar, porque Brasil es un país donde ha irradiado la luz de esta suerte de reencuentro con el Cristo histórico, desde categorías marxistas, desde las categorías sociológicas de Gramsci, de Paulo Freire y de otros, y en especial por el valor político que tuvo Brasil en el desenvolvimiento de una cultura revolucionaria y de una resistencia, ¿no? Contra el pensamiento colonial, contra la dictadura. Quizás esto explique por qué la dictadura de Brasil duró tanto tiempo, ¿no? Creo que fue la dictadura más larga de América Latina, y esto tiene una razón de ser. Sencillamente Brasil tiene dimensiones continentales y la doctrina de la seguridad nacional jamás iba a permitir que un país de dimensiones continentales como Brasil se convirtiera en la China de América Latina, en la Unión Soviética, ¿no? Por lo cual, además en Brasil se planificaron prácticamente gran parte de todas las dictaduras en América del Día, fueron definidas desde Brasil y asesoradas desde Brasil, ¿no? De hecho, bueno, Uruguay también estuvo financiado con armamento brasileño. Digo, Brasil es un continente muy complejo, de mucha diversidad, y también favorecido por la influencia de cierta corriente y cierta tradición francesa de la teología cristiana, que también eso contribuyó al desarrollo y a que en germen se hayan podido desplegar las categorías que nosotros hoy llamamos teología de la liberación, pero que no son otra cosa que la fe viva que se apropia de la realidad pensando desde la realidad y no desde categorías metafísicas. Otra cosa que creo que es importante destacar, bueno, la poesía de don Pedro Casaldáliga es realmente conmovedora. El trayecto que él va haciendo en su compromiso con los pobres, en su conocimiento sobre la realidad de los poseros, como él lo llama, cómo él va amplificando su visión de la realidad latinoamericana y va pensando otras realidades como la cuestión de la militancia en los centros urbanos, la cuestión de la patria grande, la figura de María como una figura liberadora, ¿no? Para los pueblos, inspiradora en términos de una cultura antipatriarcal, digamos, ¿no? Y esto es muy importante porque la influencia que ha tenido la teología de la liberación la podemos ver hoy reflejada, como hablábamos con Pía hace un ratito,
en que los grandes movimientos de liberación que en Latinoamérica todavía subsisten y sobreviven a pesar de la caída del campo socialista son de puño fundamentalmente cristiano, ¿no? Yo recuerdo hace un par de décadas que en Río Grande, un campamento Nueva Primavera, y realmente fue una experiencia maravillosa. Recuerdo estar en la casa de un campesino y había un dibujo de San Francisco de Asís, un póster del Che y uno de Mao, ¿no? Me parece que eso daba cuenta de esta suerte de contrapunto y de encuentro entre estos grandes hombres que finalmente el aporte de la teología de la liberación pudo mostrar, los trabajos de Enrique Dussel, que son muy importantes, que el origen, ¿no?, fundamentalmente del pensamiento y de la lógica de Marx está anclado en un espíritu evangélico 100%. Por eso la teología de la liberación toma fundamentalmente el instrumental marxista con beneficio inventario en un sentido, y fundamentalmente tomando más el primer Marx, el Marx humanista, los manuscritos de 1844, que fue una gran incidencia en el pensamiento latinoamericano y en el pensamiento mundial también, ¿no? Cuando se publicaron muchos años después de que los manuscritos habían sido escritos por Marx, el mundo cristiano lo leyó, la filosofía, la revolución, y todos quedaron realmente asombrados. El Che, cuando lee los manuscritos, dice de Marx era un auténtico revolucionario, tenía una mirada latinoamericana. Sartre, cuando lee los manuscritos de 1844, dice Marx era existencialista. Yves Congar, un gran teólogo de la teoría de la liberación, un gran teólogo, lee los manuscritos de 1844 y dice Marx era cristiano, ¿no? Digo, ahí hay una profunda esencia, ¿no?, que nos vincula con categorías muy solidarias del pensamiento revolucionario y cristiano. Me parece también que es muy interesante el valor que Pía pone en la superficie de la cuestión de la poesía como ese lugar de apertura para pensar desde otros registros, ¿no? Señalaba hace un ratito, sobre que Pía lo llama giro epistemológico, ¿no?, justamente porque es esta forma de inaugurar el poder pensar desde la experiencia, ¿no? Y la experiencia es una palabra muy rica, ¿no?, que tiene que ver con estar adentro de la realidad, pero también con estar afuera, ¿no?, porque experiencia quiere decir estar afuera. Y esto me hace pensar en un concepto muy interesante que yo se los recomiendo leer el trabajo de Agamben, que se llama ¿Qué es lo contemporáneo? Es un muy buen trabajo porque habla de lo que significa conectarse con el presente, ¿no? Y uno se conecta con el presente también desde cierto desfasaje con el mismo, para poder ver las luces y las sombras de la realidad, ¿no? La trayectoria de Beto en la oscuridad, en la cárcel, en la tortura, también a él le abre un espacio de luz para poder entender aquello que el sistema no quiere mostrar y hacer visible justamente todo aquello que el sistema no quiere que pueda ser conocido, en este caso la opresión y demás. Y esto no puedo dejar de pensar en María Zambrano, por supuesto, que ella tiene todo un despliegue en cuanto a esto de poder pensar desde otra racionalidad en la que se pueda hacerle lugar al cuerpo como un lugar también de pensamiento, ¿no?, entre las emociones, entre el deseo, entre la estética también. En fin, hay muchas cosas para decir de este libro, que realmente lo recomiendo. La bibliografía de estudio es maravillosa. ¿Y qué puedo decir para terminar? Más que, bueno, nuevamente agradecerte, Pía. Creo que estamos en un momento político latinoamericano donde la figura de Francisco también reaparece como alguien que en algún punto suscita las esperanzas de la recuperación de un cristianismo más o menos que reivindica algunos aspectos de la justicia social. En lo personal, yo creo que nadie puede dejar de celebrar que cualquier factor de poder, si bien el cristianismo, bueno, lo aceptamos también, que levante las banderas de los pobres y de los oprimidos, uno nunca puede estar en contra de eso. Pero quienes hemos conocido la trayectoria de la teología de la liberación, tomando las categorías que Pía pone en la superficie, ¿no?, esto del pensamiento marxista y las categorías
que fundamentalmente gravitan en torno a la concepción de la opción por los pobres, que es la lucha de clases. Es una palabra con la cual tenemos que lidiar, tenemos prejuicios y realmente no terminamos de poder asimilar a nuestras propias categorías en nuestra praxis, que creo que son fundamentales para poder discriminar entre aquello que no parece tener un buen destino. En este sentido me refiero a la política del Vaticano y a la actualidad del Papa Francisco, sencillamente porque además él lo dice, y dice lo mismo que dijo Benedicto cuando asumió su pontificado: yo voy a seguir caminando sobre las huellas de San Juan Pablo II y Benedicto. Esto lo dice siempre Francisco, y es una definición política 100%. Caminar sobre las huellas es caminar sobre las marcas históricas que dejaron sus antecesores, con lo cual no hay voluntad de desviarse ni un ápice en aquello que se constituiría en tocar el núcleo central de la opresión humana, y que son los dos ejes que la Iglesia se empeña en seguir sosteniendo, que es el valor de la riqueza y el valor del trabajo. La teología católica, la doctrina social de la Iglesia, la teología del pueblo que promueve Juan Pablo II, es una teología que defiende básicamente los dos intereses que sostienen la opresión del capitalismo, que es la riqueza y el trabajo. Por eso Francisco critica los excesos, nunca va al núcleo de la causa. Hace poco levantó la voz contra la explotación del hombre por el hombre, pero se refiere a la esclavitud, no al valor del trabajo como un lugar de alienación del sujeto, de su deseo y demás, y la producción de plusvalía. Y cuando habla de la opción por los pobres, nunca hace una crítica a la riqueza, porque además la doctrina social de la Iglesia defiende el valor de la riqueza. Lo que critica es el exceso y la ambición desmesurada. Pero cuando nosotros recuperamos la concepción, el concepto de Jesús de opción por los pobres, lo que estamos planteando es la opción por un tipo de riqueza diferente. Y acá Marx es fundamental para poder entender estas cuestiones, porque Marx va a empezar el Capital, en el tomo 1, criticando la noción de riqueza del capitalismo. Y dice, en el capitalismo las riquezas se presentan como un cúmulo de mercancía frente a la conciencia humana. Y empieza a trabajar en la cuestión de la mercancía para desanudar la idea de riqueza, que nosotros la tomamos como si fuera ahistórica. Digo, parece que la riqueza y el trabajo fueran valores metafísicos, por los cuales no hay nada que modificar. Bueno, son muchas cosas. Estoy parando. Gracias, tía. Muchas gracias. Después de las exposiciones vamos a abrir un espacio a comentarios, intervenciones de todos los que hoy están acá. Le vamos a dar ahora la palabra a Rafael Villegas, a Antonio Fenoy, volvemos para atrás, que es profesor de teología y también es coordinador del colectivo de Puchimes. Bueno, gracias. Fue Rafael, no sé qué me quedó. Buenas tardes para todas y para todos. Unirme al agradecimiento que hizo Rafael, tanto del colectivo como personal, por esta invitación, y agradecerte por el libro porque realmente me gustó. Es un libro interesante, es un libro que, como decía Rafael, rescata un montón de cosas sobre la historia de la teología de liberación, sobre cómo se dio, sobre el contexto sociopolítico y eclesiástico en el que también se dio, y rescató profundamente esta unión entre el cristianismo y el marxismo, que, como decía Rafael, a veces no se quiere tocar o no se quiere hacer referencia. Aparte con dos figuras como Frei Beto y Pedro Casaldaria, que son referentes, ¿no?, en el tema de la teología de la liberación. Yo por ahí voy a salir un poquito del tema de la literatura y por ahí pensar un poquito la diferencia entre Brasil y Argentina con el tema de la teología de la liberación. Lo primero que a mí me gusta decir siempre es que la teología es un territorio habitado, y de acuerdo a desde donde se lo habite es la teología que haremos. Lo mismo que Dios, ese símbolo, es un territorio habitado, y de acuerdo desde donde lo habitemos es el Dios que construimos. Por eso Frei Beto y Pedro Casaldáliga
van a hablar de un Dios que camina con los pobres, y Bush en su momento, o el innombrable que tuvimos acá en los 90, nos decía que Dios te bendiga y después no te quitaban. Ese es otro Dios, porque está habitado desde otro lugar. Por eso podemos pensar en el Dios de Mujica, que está acá, y seguramente no es igual al Dios de Monseñor Aguer. Yo soy de La Plata, vengo de ahí. Indudablemente no es igual a ese Dios, ¿no? Que ahora le va a dar el doctorado honoris causa a Abel Albino, ¿no? Todas las cosas que... Bien. Por eso, pensar la teología de la liberación desde Brasil y desde Argentina son dos cosas distintas. Primero habría que pensar si en Argentina hubo una teología de liberación. Frei Beto dice una cosa muy linda que Pía trae en el libro, donde dice que la iglesia de Brasil es una iglesia que nació callejera y siempre fue muy callejera, con poca relación con lo institucional y con poca relación con los obispos. Y eso es verdad, y se ve en la construcción que fue haciendo, luego del Concilio Vaticano II con las comunidades eclesiales de base, ¿no? Una iglesia que nace de abajo, una comunidad que camina con y desde los más pobres, pensada y construida con los pobres y desde los más pobres y por los pobres, y que tiene poco que ver con lo institucional. En cambio, acá en Argentina la iglesia fue siempre profundamente conservadora, la institución iglesia, ¿no? Cuando hablo voy a decir institución iglesia, porque una cosa es la estructura y otra cosa es la iglesia. La palabra iglesia significa asamblea. Es asamblea donde todo se debate, donde todo se construye en comunidad, y si hay un lugar donde no se construye en comunidad, es en la institución iglesia, porque hay una estructura jerárquica donde unos deciden y los otros dicen que obedecen lo que dice la jerarquía. Y una iglesia profundamente conservadora, a tal punto que todavía hoy seguimos teniendo a la Iglesia Católica como religión oficial del Estado, cosa que en Brasil no pasa desde el fin del siglo XIX, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, dos modelos eclesiásticos o eclesiales totalmente distintos. Leía una cosa que no sabía, que trae a colación Pía, que fue toda la construcción del seminario de Olinda, un seminario que intentaba no solamente formar sacerdotes, sino que formaba maestros, es decir, lo formaba desde lo concreto de la realidad, lo formaba desde la realidad de los más pobres, para trabajar con ellos y desde ellos, cosa que en nuestro país nunca existió. Yo fui sacerdote 3 años, fui deformado en el seminario de La Plata, y todavía hoy en ese seminario